Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Susana Velázquez Pacheco. Actividad integradora número 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Mi facilitador, el doctor Demetrio Eduardo Santiago Arenas. Yo soy del grupo M14, C6, G18, BA053. La tabla periódica permite clasificar y organizar los elementos químicos naturales o creados artificialmente, según sus propiedades y características. Aquí te presento la división por familias de los elementos químicos. La división de los elementos están clasificados en familias o grupos. Las tres categorías principales de los elementos son metales, no metales y metaloides, cuya gama es muy extensa. Estos grupos de elementos con propiedades similares y que representan por medio de columnas verticales y están etiquetados con colores distintos, y estas familias se identifican del 1 al 18 en la parte superior de cada columna de acuerdo a su color. Cada familia reacciona de forma diferente en su entorno exterior, pues los metales se comportan de diferente manera que los gases. Incluso hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan mientras que otros sí, pues estos son reactivos mientras que otros son buenos conductores de electricidad. Dentro de estas familias tenemos la familia 1, metales alcalinos, familia 2, metales alcalino-térreos, mientras la familia del grupo del 3 al 12 son metales de transacción y son los siguientes, que es el escandio, el titanio, el cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y la familia del 13 al 18 tenemos los terreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, calcógenos, halógenos y gases. Y los gases nobles. Los lantánidos y actínidos son los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica. Son metales raros y radioactivos. También la tabla periódica se divide por periodos. También se encuentra clasificados por periodos y podemos observar que están clasificados del 1 al 7 del lado izquierdo en forma vertical. Su principal característica es que los elementos se componen en cada una de las filas con propiedades diferentes, pero con masas similares, además de que todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales representándose en los mismos periodos. La electronegatividad es mayor que de abajo hacia arriba y en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el periodo 4, el elemento con menor carga es el potasio y el que tiene mayor electronegatividad es el bromo, pero sigue teniendo el mismo número de órbitas que son 4. Clasificación de los elementos por número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que se encuentran presentes en el núcleo de un átomo. Este número, por lo tanto, se encarga de definir la configuración electrónica del átomo y permite el ordenamiento de los diversos elementos químicos en la tabla periódica, por lo que nos permite identificar su lugar dentro de la tabla. El número atómico representa el número de electrones en la capa externa y la capacidad del átomo para formar enlaces que comienzan con el hidrógeno y sigue con el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y sodio. Aquí les muestro el número atómico del carbono, que está clasificado en el número 6 de la tabla periódica y que tiene 6 electrones. El número atómico se encuentra en la parte superior del lado izquierdo. Descripción del símbolo químico. El símbolo químico está asociado al nombre, lo cual es un signo abreviado que nos permite reconocer un compuesto o un elemento químico, sin la necesidad de utilizar su denominación completa. Por lo general, es la inicial de su letra y la primera vocal o la consonante, ya que hay varios elementos que inician con la misma letra, como es el ejemplo del hidrógeno que empieza con H, el helio con una H y una vocal E, el mercurio con una H y la consonante G. Además, el símbolo químico de un elemento tiene también un número atómico, que está en la parte
superior del lado izquierdo, que es el 1, el punto de ebullición, que es menos 252.7 grados centígrados. El punto de fusión es menos 259.7. La densidad es el 0.017. Del lado derecho, en la parte superior tenemos el peso atómico, que es de 1.00797. El 1, que es la valencia, el símbolo, que es la H, su estructura atómica y el nombre del hidrógeno. También tiene el número de masa atómica, que es la propiedad de los elementos para su clasificación. Se define como la suma de protones y neutrones en el número del átomo de un elemento. La masa atómica y el número atómico son dos conceptos que engloban lo que son las magnitudes atómicas que definen a cada átomo. La masa atómica relacionada directamente con el número de protones y neutrones que contiene cada elemento. Cada elemento presenta masas distintas que dependen sobre todo de la cantidad de neutrones y protones que la constituyen. La masa atómica se encuentra en la parte superior del lado derecho, aquí el ejemplo tenemos del sodio, que su masa atómica es de 22.990. La masa atómica conocida como UMA, que es la unidad de masa atómica, está en la tabla periódica, figuran las masas atómicas relativas. Esto quiere decir que sus valores fueron determinados en relación a la masa absoluta de otro átomo que se forma como referencia. ¿Por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Es importante clasificar los compuestos porque de esta forma se pueden dividir en dos tipos de estudios y análisis, utilizando la química para comprender estas dos sustancias en su análisis. Por otro lado, el comportamiento de ambos compuestos es diferente y sus técnicas nos ayudan a comprender su estudio. El compuesto orgánico es aquel que contiene carbono y uno más de los siguientes elementos, como es el hidrógeno, los halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se dividen en binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios son compuestos binarios como es el óxido, peróxidos y superóxidos, hidrouros y sales binarias. Los ternarios son hidróxidos, oxoácidos y oxisales. Los cuaternarios son sales ácidas y sales básicas. Tres ejemplos de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que están formados por átomos de carbono y de hidrógeno, más algunas otras creando enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Una característica es que en presencia del oxígeno y con una llama o chispa sufren combustión, es decir, arden liberando calor al medio ambiente y producen vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Además, forman a los seres vivos, a los que les da su nombre, aunque muchos de ellos son obtenidos a partir de la síntesis de otro. Aquí tenemos tres ejemplos como son las pinturas, los plásticos y las medicinas. Los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por diferentes elementos químicos, unidos mediante enlaces iónicos covalentes, donde el elemento principal no es el carbono, y se forman mediante diversos fenómenos de tipo físico y químico, tales como la fusión de la electrolisis. Además, son volátiles, tienen puntos de fusiones altos y no son solubles en solventes orgánicos. Algunos ejemplos tenemos las fibras, el cloro y los detergentes. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? La tabla periódica permite clasificar y organizar los elementos químicos naturales o creados artificialmente según sus propiedades y características, así como mostrar la relación entre los distintos elementos químicos. Es utilizada para la creación de nuevos elementos aún no descubiertos. También se puede utilizar para encontrar datos sobre los grupos, masa atómica, número atómico, energía de ionización, electronegatividad, configuración electrónica, elementos y estados de oxidación.
Por otro lado, es utilizada en diferentes ciencias para analizar los comportamientos químicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos. La tabla periódica consta de 118 elementos, 18 grupos, 7 periodos y 4 bloques o regiones. Estas son mis fuentes de consulta. Gracias.